¿Usted está preparado para morir? Hola, una vez más les presento a Francisco Rojas. Él es maestro de Reiki y coach de transformación contemporánea. Hoy venimos con un tema del que no nos gusta hablar: cómo prepararse para morir. ¿Usted está preparado para morir? Se lo pregunto. Don Francisco, ¿cómo le ha ido? Bienvenido. Roberto, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, es un tema que es de interés para todos, porque nadie está preparado para morir. Y como se dice, uno siempre está pensando que primero se va a morir el abuelo, primero se va a morir el papá, la mamá, y resulta que no es así. Primero se muere el hijo o el nieto. Sí, Roberto, eso es un tema que es difícil de tratar. ¿Por qué? Porque desde que nacemos nos han acostumbrado a prepararnos para vivir, a prepararnos para el nacimiento de la persona, más no para cuando fallece. Como usted lo decía, es como lo que esperamos todos, de nosotros enterrar a nuestros padres y a nuestros abuelos, y no que ellos nos entierren a nosotros, pero hay situaciones donde pasa lo contrario y ese proceso es doloroso, es más fuerte. Hay mucho sufrimiento. Y sobre todo que sea el familiar, así nosotros tengamos que enterrar a nuestros padres o a nuestros abuelos, también es doloroso, porque cuando ellos nos van a hablar de cómo quieren morir o cómo, que si los entierran o los creman, lo primero que hacemos es que no los queremos escuchar y les decimos que no hable esas pendejadas, que no va a pasar en este momento, y no nos preparamos como para cumplir esas voluntades o que nos cumplan la voluntad de nosotros. Bueno, ¿cómo nos preparamos para morir? Prepáreme para este tema tan importante y del que nunca se habla. En familia uno nunca se reúne a hablar de eso, ni con los hermanos, ni con los padres, ni con los hijos, con nadie. Jamás hablamos de eso. ¿Cómo se prepara uno para morir? Pues Rigoberto, es como, yo diría que con ese proceso que yo estoy haciendo, es el primer paso que deberíamos nosotros tener para aprender a vivir. Es como decía Alan Jara, es el mundo al revés. Debemos aprender y prepararnos para poder vivir, porque sabemos todos que nos vamos a morir, dado que sabemos que en algún momento ese momento va a llegar. Siempre lo estamos evitando, y al evitarlo simplemente postergamos las situaciones, o queremos hacer un viaje, o tenemos una decisión para tomar y siempre la estamos postergando por una sencilla razón, porque decimos: en este momento no tengo el dinero, en este momento no tengo el recurso, el otro año que viene voy a cumplir esa meta, o lo postergamos para dentro de 5 años, y resulta que esta situación que estamos viviendo actualmente nos enseña a que si ya tienes ese dinero, tienes el dinero ahorrado, tienes todos los recursos, pues en este momento es imposible salir, porque así tengas el dinero, tengas la disponibilidad, tengas el permiso, no lo podemos hacer. Y ahí nos preguntamos: yo por qué no fui a conocer una de las maravillas del mundo, yo por qué no salí, yo por qué no llevé a mi mamá o a mi esposa o a mis hijos a comer a un buen restaurante. Y ahorita pues ya no lo podemos hacer, así tengamos eso. Entonces de ahí nace la idea de hacer estos entrenamientos, porque es un curso, como se lo dejo ahorita, de cómo aprender a morir para poder vivir la vida como la tenemos, porque la estamos viviendo con miedo, y al vivirla con miedo, pues es donde estamos generando y ya estamos llamando todas estas situaciones. En muchos documentales que usted puede mirar o buscar en internet, en YouTube, estamos hablando de cómo nosotros, al tener esas limitaciones, estamos llamando a la enfermedad. Decimos: a mí me va a dar coronavirus, a mí me va a dar preciso. Y le da. A mí me va a dar gripa, pues le va a dar gripa. Entonces es simplemente decir: lo que nosotros estemos llamando, eso es lo que nos va a llegar. Y esa es la primera situación para nosotros llegar a aprender a morir. ¿Cómo tenemos que aprender a morir? Es simplemente saber que va a llegar ese momento en un momento dado, estar con nosotros, con un hijo, con nuestros familiares. Entonces estar preparados y día a día dar lo mejor de nosotros mismos. Y día a día, y vivir el día a día con esa persona, compartir lo que decía Francisco, salir a disfrutar de un buen almuerzo, de un buen desayuno, ser amables, caballerosos con las personas, y realmente estar, que después no le quede a uno el dolor, ¿cierto? Porque creo que el dolor empieza cuando la persona se enferma
y queda postrada en una cama, yo por qué no hice, por qué esto, por qué lo otro, ya no puedo, en fin. Y es donde nosotros cuando se miraban Sí. las funerarias que se llenaban con las familias, miramos esas personas desconsoladas, llorando, que no se querían levantar de ese cajón. Y muchas de esas situaciones era ¿por qué? Porque se estaban juzgando, de decir porque yo no le di lo mejor, porque yo no lo llevé a un buen restaurante, porque yo no le compré, porque yo no le hice, y ya al final pues ya no se necesita. Okay. En este momento tenemos la oportunidad de estar con nuestros familiares cercanos, entonces vivir el momento. No podemos ir a un excelente restaurante, pero sí podemos comer, pedir la comida, o ese familiar, esa persona estaría más feliz si le hiciéramos un plato especial con nuestras manos. Entonces es eso, es aprender a vivir, es aprender a saber que estamos viviendo la vida con miedo, y dado que estamos viviendo ese miedo, pues entonces no estamos viviendo, estamos simplemente postergando y Sí, postergando y bueno, postergando. y no solo del tema de la comida, sino que ahorita, digamos, en esta pandemia que estamos ahí todos confinados en las casas con las familias, pues mirar qué otras actividades hacer, cómo compartir, cómo disfrutar de la compañía de esas otras personas, con un juego, con tantas cosas que se pueden hacer en la casa. Hay muchísimas terapias, Sí. hay muchísimos, como usted lo dijo ahorita, muchos juegos, hay diversidad de actividades para hacer en las casas, pero uno de los principales problemas que tratamos en este entrenamiento de aprender a morir es aprender a aceptarnos y a vivir con nosotros mismos, porque generalmente estamos juzgando y estamos tratando mal a las personas que viven con nosotros sin entender que lo que nos molesta de ellos, porque son un espejo totalmente de nosotros. En el caso que estamos viendo ahorita con las familias, nos molesta que nuestro hijo sea grosero, que nuestro hijo hable mal, que se exprese mal, pero la pregunta sería cómo te estás expresando, cómo estás hablando, qué es lo que estás haciendo. Y al ver que esa persona es tu mismo espejo, te molestas con él y hace casi que inconvivible esa situación en el hogar, en la casa. Entonces, desde ahí empieza el hecho de, si sabemos que nos vamos a morir y que de pronto en esta situación que estamos viviendo, que se levantan y al otro día ya no están, o se levanta, empieza un síntoma, llegan a la casa, le hacen su examen y resulta que es positivo y se lo llevan para el hospital y en muchos casos no regresa esa persona. Es el último adiós que le dieron a esa persona. ¿Qué hicieron para haber hecho que esos años que estuvo con esa persona tener un buen recuerdo? Y más allá que en otro tema lo trataremos, pero es también parte de este proceso, es el duelo que se le tiene que hacer a esa persona, que no es solo acordarse de las cosas buenas, sino también las cosas y sus defectos que tenía para poder ir a ese proceso del duelo. Entonces, es un proceso que es complejo, pero al mismo tiempo nos lleva a aprender a vivir y a saber que en cualquier momento puede pasar eso. Entonces, a veces nosotros decimos, no, que es que una persona tiene una enfermedad terminal. Sí. Pero resulta que nosotros estamos totalmente sanos, pero salimos a la calle o salimos caminando y viene un carro sin frenos y nos atropelló y nos mató. Entonces, ¿cómo estamos viviendo estas situaciones del día a día y cómo estamos dando lo mejor de nosotros? Entonces, si sabemos que tenemos todas las garantías para dar lo mejor, ¿por qué nos estamos limitando? ¿Cuál es esa limitación que tú tienes? ¿Qué es lo que te está impidiendo ser feliz? ¿Qué es lo que te está impidiendo reconocer que tenemos a Dios dentro de nosotros? Porque lo principal en este proceso es que vinimos a este mundo, gracias a Dios, a poder experimentar, pero en algún momento tenemos que llegar a Él. Entonces, una de las preguntas claves es, ¿a Rigoberto le gustaría llegar al cielo? Pero por favor, ¿quién no quiere ir al cielo? Bueno, no sabemos cómo es el infierno, todo el mundo dice que allá se va a quemar, en fin, pero ¿quién no quiere llegar al cielo? Todos, yo siempre, ¿para dónde va? Al cielo. ¿Y cuál sería el problema ¿Para cuál sería el problema para llegar al cielo que usted tendría? ¿El problema? ¿O el inconveniente? No sé, comportarse mal, Bueno, cometer errores. sí, no. ¿No? ¿Cuál sería el problema para no llegar al cielo? Otra pregunta, que es que todos nosotros Sí, queremos llegar al cielo. sí. O sea, es la misma pregunta, pero se la voy a hacer de diferente manera. Todos nosotros queremos llegar al cielo, pero tenemos un problema, y ese problema es que no nos queremos morir.
Ah, ok. Entonces, dado que, Si dado quiere que- llegar al cielo, ¿cómo hace para morirse? entonces, Sí. son las limitaciones y todo lo que nos han enseñado durante todos nuestros años, las religiones, nuestros abuelos, nuestros padres, la cultura, donde nos han enseñado que cuando tú te mueres te vas para el infierno. Pero lo único que yo sé es que la diferencia entre una persona religiosa y una espiritual, para usted, Rigoberto, ¿cuál sería esa diferencia? Entre una persona religiosa. Y una persona espiritual. Mm. Entonces, para mí la persona religiosa es la que está esperando morirse Sí. para saber si va a llegar al cielo o va a llegar al infierno con los actos que hizo. Ok. Mientras que la persona espiritual es esa persona que sabe que en este mundo está el infierno o está el cielo y depende en cuál de los dos quiere vivir. Entonces a mí se me aparece una situación y en esa situación yo me incomodo, me molesto, soy grosero, irrespetuoso, me pongo bravo, hago las pataletas. En ese momento, ¿cómo estoy viviendo? Estoy viviendo en el infierno. Sí. Pero simplemente si reconozco que es una lección que estoy aprendiendo, es algo que está pasando en ese momento y que me está trayendo una lección para que la asimile, la viva, la sienta y pueda seguir adelante, pues desde ese momento la suelto, porque la situación ocurre. Simplemente es cómo lo estoy interpretando. Entonces, si lo tomo como una lección, inmediatamente lo suelto y voy a empezar a vivir en el cielo. Ok. Todas las personas que se nos atraviesen. Entonces, ahí es cómo lo quiere usted interpretar y si quiere vivir en el cielo o en el infierno. Entonces, yo digo que en este mundo y en este plano en el cual nosotros estamos viviendo, vivimos en el cielo, vivimos en el infierno y también vivimos en el purgatorio. Los que no quieren ni frío ni caliente, entonces se quedan ahí como llevando los chismes, trayendo los comentarios, haciendo, y no quieren experimentar eso que vivimos. Pero Dios es tan grande, Dios es ese espacio que ni siquiera logramos entender y comprender, que Él nos trajo a nosotros para ser felices y para que nosotros fuéramos felices. Todo padre que quiere que su hijo sea feliz, si está haciendo lo que le gusta, si está actuando siendo coherente, si está haciendo las cosas con amor, pues simplemente va a estar feliz. Lo mismo si eso pasa con nuestros padres, imagínese con Dios, que es puro amor. Sí. Entonces depende de nosotros. Cuando nosotros nos quitamos como esa mentalidad de lo que es el cielo, de lo que es el infierno, pues simplemente ya logramos soltar eso y empezamos a vivir. Entonces ahí vienen los apegos cuando la persona está en ese proceso de morir, que no quiere morirse. ¿Por qué? Porque no sabe a dónde va a llegar y empieza a recordar todo lo que dejó de hacer, todo lo que no hizo, que se iba a tomar trago y no estaba pendiente de sus hijos, que no estaba pendiente de su esposa, que le fue infiel o que ella le fue infiel a él. Entonces, ¿cómo va a querer desligarse de este plano para ir a algo que no sabe? Y más cuando, como lo dijo Rigoberto al iniciar, el infierno y el fuego y el dolor, pues lógico, no va a querer morir. Entonces, aquí en ese proceso que es tan doloroso, por eso nace esta parte de aprendamos a morir. Entonces, sobre todo enfocado a las personas que tienen, a todas las personas, pero también a las personas que tienen una enfermedad que supuestamente es terminal. Sí. ¿Para qué? Para que tanto él como la familia tengan un proceso de desapego, de perdón, de amor, y esa persona, en el momento que llegue el momento, pueda liberarse. Pero está la persona con esa enfermedad terminal ahí en esa cama, ¿cierto? ¿Cómo? O sea, es compartir con ella, es dedicarle tiempo, es pedirle disculpas por lo que se hizo, por lo que no se hizo, y compartir con él, mejor dicho, hasta el último momento. ¿O cómo hacemos ahí? Sí, es ser totalmente sincero. Ok. Poderse expresar con la persona, porque en ese momento la tiene viva, para hacerle las preguntas: ¿por qué actuó de esta forma? ¿Qué hizo? Si era que no lo amaba, porque a veces nosotros quedamos con el remordimiento y el dolor que no me quería. Y todos los procesos que yo he hecho, le doy gracias a Dios porque los he vivido en carne propia. Entonces, por lo menos, cuando murió mi tía, una tía que yo quise mucho, con la cual prácticamente me crié mucho tiempo, era como mi segunda mamá. Entonces ella, cuando inició el proceso de una enfermedad en los pulmones y no podía respirar y no podía estar, fue más o menos unos 3 meses que ella estuvo enferma. La última semana yo estuve permanentemente con ella, y cuando empezamos el último día empezamos a mirar que
que empecé a preguntarle qué tenía, a hacerle la terapia, a hablar con ella, a mirar que tenía como una desconexión con Dios. La primera respuesta cuando yo le dije, pero yo creo que su merced lo que tiene es una desconexión con Dios, ella me dijo, usted está loco, ¿cómo le ocurre? No es que yo rezo el rosario a las 3 de la mañana, yo rezo el rosario en la noche, yo hago todas mis oraciones, yo no he hecho sino cosas por la familia, yo a todos los quiero, yo no tengo remordimiento. Entonces le dije, entonces, ¿cuál es el problema? Miremos cuál es ese problema. Y cuando empezamos a hablar de esas situaciones, me dijo, ya sé con quién es, y era un tema con algunos familiares. Nunca me quiso decir, y tampoco me interesaba que me contara la historia, sino que ella supiera. Y inmediatamente la recuperación empezó a recuperarse, tomó gelatina, estuvimos hablando todo el día, estuvo animada, me estuvo diciendo que estaba muy bien, que ella el lunes ya salía al hospital, estaba en el San Juan de Dios, y que el lunes salía al hospital y nos íbamos para la casa, y pues yo feliz de que estuviera así. Y cogí y me fui para la casa, y cuando yo iba viajando para la casa, la entraron a un examen de un TAC, y en ese momento le dieron 3 infartos inmediatamente, y la muerte fue fulminante, cuando ya lleva 3 meses padeciendo ese proceso. Es una lección también de ella, que quería morir, pero pues algo que la tenía como frenada ese proceso. Fue algo muy doloroso para mí. Claro. Y un primo que aprecio mucho, se llama Adolfo Pardo, es un muy buen primo y un muy buen médico. En ese proceso, cuando yo le decía, y pues llorando y mi tristeza, le decía que me sentía culpable, porque prácticamente yo me sentía como si lo hubiera asesinado. Entonces me dijo, no, usted lo que hizo fue ayudarla a liberar, y a que ella soltara esa emoción y pudiera irse al proceso normal, al proceso con Dios. Entonces en ese momento pues me dio como ese descanso y esa paz. Entonces ahí dije, tenemos que hacer eso, no porque sean los familiares, sino porque los amamos, que ellos se vayan felices, que se vayan contentos y que se vayan tranquilos, porque ellos ya hicieron lo que tuvieron que hacer en este mundo, y si están cansados, porque los queremos seguir amarrando. Pero llegar a ser sinceros con nuestras familias, con nuestros amigos, y perdonar es difícil. Yo conozco por lo menos familias que han muerto, que tienen muchísimo dinero, y en este momento no han podido hacer las reparticiones por la envidia, por la plata, porque que se quedaron con esto, que hasta que no metamos los abogados, y entonces duran hasta 10, 15 años en litigios, y todavía no lo tienen, porque por un apego material que ni siquiera era de ellos, sino fue algo que les dejó un familiar, pero siguen ellos apegados a esas situaciones. Y a veces en lugar de dejar, cuando decimos que dejan una solución, dejan es un problema. Bueno, prepararse para morir es vivir la vida bien vivida. Sí, en pocas palabras. Es porque para algunas personas bien vivir es vivir en el sufrimiento. Algunas personas, usted sabe que tienen todo, la parte económica solucionada, las familias los quieren, los hijos no son drogadictos, los hijos no tienen ningún problema, son buenos hijos, pero esas personas salen a mirar qué problema tienen por fuera para traérselo a su casa y empezarse a enfermar. Entonces lo difícil que es no meternos en los problemas de los demás, y si no tenemos problemas, ¿por qué no los estamos buscando? Ajá, sí señor. En el caso de cuando ya logramos tener, que es una ventaja, tener una remuneración económica, porque estamos en uso de buen retiro, porque nos está llegando un dinero, y queremos tener más y más y más y más. Entonces es llegar al proceso de ser totalmente conscientes. ¿Qué está buscando usted y por qué? ¿Cuál es la falencia que tenemos? Cuando llegamos a llenar todas esas falencias y encontrar que Dios está dentro de nosotros, nosotros no necesitamos más, solo tenemos que pedir y nos llega. Eso es un proceso muy bonito, y el proceso que me mandaron en estos días, una querida prima, me decía sobre Mateo capítulo 7, donde hablaba sobre la parte de juzgar. Entonces nosotros siempre estamos juzgando, y eso es algo que nos limita el poder vivir, y es algo que no es como el primer paso para llegar a ese proceso de entender que la muerte pues es un regalo también que nos está dando, y cómo lo queremos nosotros vivir y cómo lo queremos aceptar. Bueno, pues ahí está, es Francisco Rojas, maestro de Reiki y coach de transformación contemporánea. Bueno, redondeemos, vamos cerrando este tema, y al final nos cuenta que vamos a hablar en 8 días. Pues Rigo, ¿no? Agradecerles a ustedes por la atención prestada, que dado que nos vamos a morir, el único problema que tenemos es que no nos queremos morir, y al no querernos morir vivimos todo con miedo, con inseguridades. Conseguimos una pareja que no nos hace feliz,
porque estamos pensando de pronto en la parte económica. No hacemos a nuestros hijos felices porque nosotros estamos pensando en darles cosas materiales cuando lo que necesitan es amor. Y en este momento, pues, lo que nos está recordando el mundo y el universo es volver a ese amor, volver a la parte que la parte material es algo por añadidura, sí, pero que lo más importante es vivir los espacios, disfrutar con nuestros amigos, darnos a conocer y sobre todo lo más importante y es lo más difícil, yo creo que es lo que más me costó a mí, Rigoberto, fue volver a ser ese niño interior, a decir las cosas no con groserías, sino con mucho amor, pero como los niños, ser espontáneo y no tener que pensar las cosas para decirle a la otra persona, sino con todo amor, irle diciendo y cuando tú eres totalmente sincero, entonces es difícil que las personas no se enamoren de ti, no te conozcan, no quieran saber más de ti y no quieran eso que usted tanto quiere y eso pues lo sabe usted porque la cantidad de personas que lo conocen a usted, que lo apreciamos, que lo reconocemos, entonces simplemente no es por hipocresía ni nada, sino es porque usted ha sacado ese niño interior y eso es lo que no tiene precio. Entonces es aprender que para poder vivir plenamente lo único que necesitamos es saber que nos vamos a morir en algún momento y dado que nos vamos a morir en algún momento, entonces ¿por qué seguimos postergando las cosas, las situaciones y por qué no somos totalmente auténticos y amorosos? Ok, Francisco, ¿está preparado para morir? Sí, yo, como le dije a Rigoberto, yo en el 2002 tuve un accidente donde me emboscaron un grupo armado al margen de la ley y me fracturaron el brazo en 22 partes. Duré en enfrentamiento 4 horas y los médicos decían que es un milagro porque el impacto pasó a medio milímetro de la vena principal. Me destrozó todo el brazo y lo más, los que saben de pronto de algo de armas, es que entra el impacto, rompe y a lo que sale destroza todo, sí. Y con los tejidos. Eso totalmente diferente. Entró, rompió el hueso y subió y se me alojó acá en la parte de arriba del músculo. Okay. Entonces desde ahí, pues, dado que pasó esa situación, yo dije, ya estar al borde de la muerte, yo decía, yo quiero tener un hijo, yo quiero hacer estas situaciones, yo quiero, pero es que una cosa es lo que nosotros queremos y otra cosa es para lo que Dios nos tiene preparados. Entonces el camino es muy difícil, entonces por lo menos agradezco todo lo que me ha pasado porque gracias a eso cambié de ser un militar de grupos especiales a hacer lo que yo estoy haciendo ahorita, que es transformación contemporánea y Reiki. ¿En ese tiempo ya pensaba en eso? ¿En Reiki y en transformación contemporánea? No, pero un proceso. O sea, ese fue como mi primer sacón para decirme, la vida pierde de un hilo, entonces ojo y empieza a mirar, pero como fui terco ahí seguí hasta que ya llegó el momento de que todo lo que nos fue preparando fue para lo que yo estoy viviendo ahorita. Y entonces cuando me dicen, mira, ¿ves qué pasó esto? Ah, yo ya lo viví. Es que bueno. Ya lo viví. Entonces me da como una opción para poder dar consejos, porque otra situación es que nosotros no podemos hablarle, por lo menos yo soy incapaz de decirle a una madre que lamento mucho la pérdida del hijo y que sé que se siente cuando no he vivido eso, entonces yo prefiero decirle, los acompaño con mis oraciones, los acompaño en todo ese proceso y no me imagino, de verdad no me imagino el dolor tan grande que tiene una madre, más cuando yo vi cuando mi mamá perdió a mi hermano, que fue algo durísimo y que nosotros, ya se murió y lo queríamos mucho y el dolor y eso, pero ya nos olvidamos y la mamá siempre se queda ahí como esperando que ya después de que hablé con mi mamá me decía, yo me quedé esperando muchísimos años y mucho tiempo que me preguntaran y cómo murió su hermano o que usted por lo menos se acordara. Para desahogarse y poder contar todo lo que sufrió, todo lo que vivió. Los primeros meses todos les preguntan, pero después ya se olvida y pasa a otro proceso. Entonces, es eso, Rigoberto, simplemente aprender que estamos en este momento, hoy estamos vivos, mañana no lo sabemos y este es como la lección que tenemos que aprender en este proceso y a esas personas que tanto queremos, que tanto decimos amar, pues de verdad demostrémoselo y un proceso que nosotros tenemos es mirar porque esas personas que decimos amar a veces son las personas que más hacemos sufrir. Bueno. Y ya pues el otro tema que usted quiera, pues ya lo organizamos, que podemos hablar si usted quiere sobre ¿qué se le ocurre, Rigoberto? No, yo creo que a mí me parece importante el tema de las
de las enfermedades, para que la gente también aprenda y sepa cómo curarse y que no solo con el tema de ir a los médicos y de tomar medicinas se puede curar. Sí, pues entonces invitamos a los participantes de Rigoberto para que nos digan qué enfermedades quieren que trabajemos, a las personas que están observando este video, qué enfermedades quieren que manejemos, qué les gustaría que trabajáramos ¿Qué en temas este proceso. quieren que hablemos en el tema de las enfermedades? O sí, que nos recomienden. Bueno, el tema de transformación, de cómo de pronto llevar mi vida, lo que estoy teniendo, a cómo lo quiero llegar. Un tema muy importante es porque en este momento tú no tienes lo que quieres, cuando quieres, con quien quieres y las veces que tú quieres. Entonces es mirar qué nosotros estamos sembrando, qué estamos cosechando y cómo estamos pidiendo, cómo le estamos pidiendo las situaciones, porque a veces una situación importante es que a veces nosotros pedimos mucho trabajo y nos llega mucho trabajo, pero sin embargo no nos llegan remuneraciones y somos felices en lo que estamos haciendo. Perfecto. Bueno, pues nos vemos en 8 días nuevamente con otros temas muy interesantes para toda la familia. Gracias, Francisco. Rigoberto, muchísimas gracias.